yo tampoco iré si tú no me acompañas. Yo quieto estaré, y si tú no vas, yo tampoco iré si tú no me acompañas. Yo quieto estaré. Dios les bendiga, amada iglesia, amados hermanos, donde quiera que nos estén viendo en este día. Es una bendición poder compartir la 10ª prédica ya de cada domingo y llegar hasta sus hogares llevándoles una palabra que esperamos esté siendo de bendición. Vamos a dar inicio y quiero que vayamos a la Biblia en el Evangelio según San Mateo, allá en el capítulo 8, San Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Dice la bendita palabra del Señor, Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar en este día y que sea el Espíritu Santo ministrándonos a través de la palabra. Padre amado, en esta hora invocamos tu nombre una vez más, Señor, para darte la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Te suplicamos, Señor amado, que a través de tu Santo Espíritu hables a nuestra vida, hables a la vida de cada uno de los que estarán viendo, escuchando este mensaje, Señor. Que podamos ser alimentados, Dios amado, que podamos ser redarguidos y que esta palabra haya cabida en los corazones y la pongamos por obra en medio de esta situación que estamos viviendo, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que uses mi vida, que sea yo el portador y sea yo el instrumento, Señor, en este día para fortalecer, para alimentar las vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor es soberano y eso es indudable. Él es soberano sobre todas las cosas. Él es incuestionable. Al Señor no lo podemos cuestionar en nada. Todo lo que Él hace, lo hace bien. No importa que no entendamos lo que está pasando en nuestras vidas. Él hace las cosas como Él quiere. Nos procesa de diferentes maneras. Por ejemplo, a Moisés lo procesó en el palacio para mandarlo al desierto. A José lo procesó en el desierto y en la cárcel para mandarlo a un palacio. Y Él hace lo que Él quiere con cada uno de nosotros y no hay nadie que pueda decirle: Señor, ¿por qué a mí no me procesas como a fulano de tal? Lo que pasa, mi amado hermano, es que venimos de diferente forma de vivir, de diferente ambiente social. Fuimos criados de diferente manera, así que Él tiene que ocupar diferente medicamento con cada uno de nosotros. Él no cambia, Él es inmutable. La palabra sigue siendo la misma, pero Él sabe el medicamento que necesitamos. Él sabe el proceso que necesitamos cada uno de nosotros. Así que no podemos cuestionarle, porque Él conoce todo. Él sabe aún cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Él conoce todo de nuestra vida. Y Él nos da el medicamento que necesitamos. Por eso es que Él actúa con nosotros como Él quiere, ¿verdad? No es como nosotros querramos, sino como Él sabe y como Él sabe en su soberanía que debe de actuar con nosotros. Él es el divino maestro. Él es incuestionable. Todo lo que Él hace, lo hace bien, lo hace perfecto. Por eso en este día, ¿verdad? Vamos a ver la forma en que procesó a los discípulos.
Pues los discípulos necesitaban de un proceso. Los discípulos habían vivido muchos milagros al lado de él, pero necesitaban ser ellos protagonistas de un milagro. Habían visto tal vez a los leprosos ser limpiados, habían visto tal vez a los paralíticos levantar, habían visto muchas cosas, pero les faltaba a ellos ser procesados. Y es que necesitamos cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida ser procesados para poder avanzar. El cristiano que solamente sabe Biblia pero no ha sido procesado, no ha avanzado mucho. Es como el profesionista que solamente sabe teoría pero no tiene práctica. La práctica es el complemento, ¿verdad?, de sus estudios. El proceso también es el complemento de la palabra que nosotros ya conocemos. Y llegará el momento, ¿verdad?, en que tenemos que ser procesados para poder avanzar. Y la manera en que vamos a ser procesados, nosotros no somos nadie para decirle al Señor cómo queremos ser procesados. Tal vez usted piense, yo quisiera que me procesara como fulanito, pero es que ese no es el proceso que usted necesita. El proceso tal vez es diferente. Pero es necesario que los discípulos fueran procesados de esta manera, para que pudieran decir como Job dijo un día: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Sí, quizás nosotros hemos escuchado de muchos testimonios de hombres de Dios, de predicadores, de siervos de Dios, de pastores, de gente que ha servido a Dios, que han sido procesados, y nosotros vemos la maravilla de Dios, de qué manera Dios los ha procesado y de qué manera Dios los ha levantado y los ha llevado a muchos lugares. Pero necesitamos nosotros ser parte también de ello. No podemos vivir solamente sabiendo que Dios procesa a los demás. No podemos vivir sabiendo que Dios hace grandes cosas con otras personas. Dios quiere hacer grandes cosas también con nosotros, pero para eso nosotros necesitamos ser procesados. Necesitamos ser procesados. Y no podemos decirle a Dios cómo lo va a hacer. El Señor lo hizo como divino maestro de una manera que los discípulos no se esperaban. No se imaginaban los discípulos, después de ese arduo día, quizás de mucho trabajo, no se esperaban de qué manera iba a terminar el día. Pero dice la Biblia, en el verso 23, y entrando él en la barca. ¿Quién escogió la barca? Fue Jesús el que escogió la barca. Él escogió la barca, Él escogió la hora, Él escogió el día. Él sabe, mi amado hermano, qué barca te va a llevar a ti. Él sabe en qué hora tú vas a ser procesado, en qué día tú vas a ser procesado. Él sabe el momento indicado porque Él es perfecto. No es cuando tú quieras, no es cuando yo quiera. Es cuando Él en su soberanía sabe cuándo, cómo y de qué manera vamos a ser procesados. Pero de que tiene que llegar el proceso, tiene que llegar el proceso. Y dice la Biblia, y entrando Él en la barca. Él escogió la barca y de ahí le dijo a sus discípulos, y de ahí sus discípulos, dice la Biblia, le siguieron. Qué bueno que los discípulos le siguieron. A lo mejor, si Jesús les hubiera dicho, miren, vamos a navegar y va a haber ahí una gran tormenta, y les hubiera narrado todo lo que iba a pasar, a lo mejor algunos de ellos hubieran dicho, no, yo mejor aquí me quedo. A lo mejor hubieran puesto algún pretexto, yo tengo que ver a un familiar, yo había decidido quedarme hoy aquí en tierra, no sé qué pretexto, pero Él no les dijo nada. Él solamente subió a la barca y ellos le siguieron. Se sentían seguros con el maestro, y qué bueno que tú te sientas seguro con el maestro. Siempre será bueno seguir al maestro. No importa dónde el maestro te lleve, lo importante es que vaya contigo. No importa a dónde tú tengas que ir, siempre y cuando vaya el maestro contigo. Como le dijeron el pueblo de Israel a Josué, nosotros estaremos contigo siempre y cuando la presencia de Dios esté contigo, así como estuvo con Moisés. Si la presencia de Dios va con nosotros, no importa a dónde nosotros tengamos que ir, no importa lo que tengamos que pasar, si la presencia de Dios va con nosotros. Los discípulos se sentían seguros, habían visto muchos milagros. Sabían que nada podía pasarles porque el maestro estaba con ellos. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Llegó el momento en que tenían que pasar por ese proceso. Y dice la Biblia que sus discípulos le siguieron. Y cuando estaban allá,
en medio del lago, ¿verdad? Ellos iban al otro lado, a Genezaret. Genezaret era un lugar de riquezas, de buena cosecha, un lugar de bendición. Siempre para que nosotros podamos ser bendecidos y llegar al lugar de la prosperidad, al lugar de la bendición, tenemos que pasar siempre por un proceso. Y dice la Biblia en el verso 24: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Había llegado el momento, ¿verdad? Había llegado el momento en que ellos tenían que formarse como lo que eran, como verdaderos discípulos. 2020, mi amado hermano, ha llegado también la hora en que muchos, los verdaderos adoradores, ¿verdad?, estarán adorándole a Dios. La Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. 2020 es un tiempo para sacar realmente lo que hay dentro de nosotros. 2020 es un tiempo de proceso, mi amado hermano. 2020 es un tiempo donde estamos siendo procesados y donde realmente están saliendo los verdaderos adoradores de Dios. Al principio de año, muchos predicamos que el 2020 era un año de confirmación, ¿verdad? Es un año de cumplimiento de promesas. Y tal vez algunos pensaron, es un año de confirmación, Dios entonces me va a cumplir lo que le he pedido, un carro, una casa, una hacienda, un rancho, un viaje. Muchos predicamos que 2020 era un año de confirmación, que era un año de bendición, porque siempre, mi amado hermano, estar navegando con Jesús, estar en la barca con Jesús siempre será una bendición. No importa que azoten los vientos, no importa que las olas se levanten grandemente, no importa, mi amado hermano, el problema que venga, siempre estando en la barca con Jesús será una bendición, será maravilloso, alabado sea Cristo. 2020 se está cumpliendo lo que se predicó. Se predicó un año de promesas. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Una promesa. Se predicó que sería un año de cumplimiento. ¿Y qué estamos viviendo? Cumplimiento de lo que está pasando, de lo que habría de pasar en la tierra. ¿Sabe? Hoy en día se levantan muchos disque profetas diciendo que es el fin del mundo. Profecías por aquí, profecías por allá. Y muchas veces no es otra cosa que más que se acuestan con temor y con miedo por lo que está pasando y por tantas noticias que meten en su cabeza y sueñan que es el fin del mundo y sueñan por aquí, por allá y se levantan diciendo que Dios les habló y les mostró, cuando realmente muchas veces es un producto del temor, del miedo que están viviendo. Porque Dios no nos llamó para ira. Dios no nos llamó para temor a lo que sucede aquí. El único temor que debemos de tener es el temor reverente a Dios. El obedecer a su palabra. Ese es el único temor, mi amado hermano. Pero como hijos de Dios no debemos temer. Quizás de repente nuestra carne humana, ¿verdad?, sienta de repente miedo. Pero Dios no nos llamó para que seamos presa del miedo. Y mucha gente se levanta hoy en día profetizando que es el tiempo el fin del mundo, que ya es el final, ¿verdad? Hermanos, no andemos buscando ese tipo de profecía. Metámonos mejor a la palabra, porque ahí está escrito todo, mi amado hermano. Y no andemos escuchando profecías por aquí, profecías por allá, porque ya está profetizado todo. Y mira lo que dice la Biblia. Alabado sea el Cristo que predicamos. Allí en el Evangelio según San Mateo. Alabado sea Cristo. Mateo capítulo 24, dice la palabra del Señor. El Evangelio según San Mateo. Dice la Biblia, alabado sea Cristo, 24 versos 6 y 8. Mateo 24 versos 6 y 8. Y oirás de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Mucha gente está turbada hoy. Mucha gente vive en pánico, está turbada. Y por eso son los sueños, por eso son las profecías. No os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que esto pasara, mi amado hermano.
Pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún, óyelo bien, pero aún, dile al que está a tu lado, pero aún, dile a los que están contigo, pero aún no es el fin. No es el fin. No te dejes engañar, mi amado hermano, por gente que dice que se levantan en profecía, que dice que se levantan en la madrugada, que dice que estaban orando cuando Dios les habló y les dijo que ya era el fin del mundo. La Biblia dice, la Biblia mía y la Biblia tuya dice que la hora y el día nadie lo sabe, ni aún los ángeles, mi amado hermano, ni aún los ángeles. Así que no os turbéis, ni tengas miedo. Dice la Biblia en el verso 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué estamos viviendo hoy? Pestes. Esto que estamos viviendo hoy, mi amado hermano, esta pandemia es una peste. Eso es lo que estamos viviendo. Terremotos hay por todas partes. Hambres es lo que también se está hoy en día declarando por muchos lugares. Hambres, ¿verdad? Pero esto no es el fin. Alabado sea el Cristo de poder que predicamos. Así que no os turbéis ni tengas miedo. Esto que estamos viviendo es un proceso que estamos pasando tan solo. Pero no debemos de tener miedo, mi amado hermano. Somos humanos, somos carne quizás por algún momento, ¿verdad? Pero tenemos que tomarnos de las promesas del Señor. Que si Dios está con nosotros en este proceso, bendito sea el Señor, el Cristo de poder. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, tenemos que seguir ahí en la barca, ahí donde estamos, ahí donde Dios nos ha metido en este 2020. Pero lo importante es que estemos de pie y estemos de rodillas clamando al Señor. No os turbéis, ni tengas miedo. Dice la palabra del Señor. Volvemos a Mateo capítulo 8. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y sabe qué hacía el maestro? ¿Sabes qué estaba haciendo el maestro? Estaba durmiendo. ¿Será acaso que Jesús no sabía, como hijo de Dios, no sabía la tormenta que iban a tener? ¿Será que Jesús no sabía lo que iba a acontecer esa noche? Él se acostó a dormir, él estaba tranquilo. Ha de haber sido maravilloso ver al maestro dormido plácidamente, tranquilamente. Mientras que los discípulos, llenos de miedo, de pavor, porque las olas eran gigantescas, porque el problema era gigantesco. Ahí habían hombres, sin duda, que tenían experiencia en el mar, eran pescadores, pero sin duda esto iba más allá de sus expectativas. Esto iba más allá de lo que ellos habían vivido en medio del lago, con miedo, mi amado hermano, y acudieron al maestro y él durmiendo. ¿Qué les estaba diciendo el Señor con esa forma de proceder? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no estoy yo aquí con ustedes? ¿Acaso no han visto tantos milagros? ¿Acaso no han sido testigos de todo lo que he hecho en el ministerio? ¿Por qué tienen miedo? Tal vez no fue que Jesús se haya molestado, quizás porque lo hayan despertado, más bien por la forma en que lo despertaron, por la forma en que lo hicieron, por el pavor que estaba pasando en ellos. La Biblia habla con signo de admiración, de exclamación: Señor, sálvanos que perecemos. Tal vez si hubieran ido a decirle: Maestro, hay una gran tormenta, estamos en peligro. Pero no, ellos no fueron a despertarlo así, ellos fueron con pavor y con miedo. Jesús pudo ver en ellos el temor que tenían. Ahora estaban pasando ellos por el proceso. Tenían que confiar en el Señor. Ahora no estaban siendo espectadores. Ahora ellos mismos eran los protagonistas de aquello que estaban viviendo. Y dice la palabra del Señor: y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Él no les dijo: ¿por qué teméis? Sino: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
les estaba mostrando sin duda, ¿verdad?, la paz que ellos deberían de tener, sabiendo que Él estaba con ellos. Hoy que estamos viviendo también tiempos de tempestades, mi amado hermano, tiempos de pandemia, tiempos de enfermedad, en que vemos que muere uno por allá y que ya falleció fulanito por allá. Mi amado hermano, debemos de agarrarnos de las promesas del Señor, que si el Señor está con nosotros, gloria al Señor, y pararnos firmes como el apóstol Pablo y decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tenemos que partir con el Señor, gloria a Dios. Pero que no caigamos en esa esclavitud del miedo y del temor, del pavor. Tenemos que orar, sí. Tenemos que clamar por misericordia, sí. Pero tenemos que pararnos firmes en la brecha. Alabado sea el Cristo de poder. Este es un tiempo, mi amado hermano, en que estamos siendo procesados. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. En el 2019, para atrás nadie sabía, solamente algunos dicen que ya se había dicho, pero nadie sabía con certeza lo que vendría en el 2020, pero Jesús ya sabía lo que venía en el 2020. El Señor que todo lo sabe y que sabe nuestro futuro, Él sabía lo que la humanidad iba a pasar en el 2020. Pero gloria al Señor, mi amado hermano, si Él está con nosotros. Y es que hacer la voluntad del Señor no significa una vida sin angustia. El hacer la voluntad del Señor no significa llevar una vida sin angustia, no. El hacer la voluntad del Señor nos hace también pasar por angustia. Los discípulos estaban bien al seguir a Jesús, pero eso no significaba que no iban a pasar por angustia. Nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, tenemos que pasar por angustia. Quizás alguien diga entonces: no, mejor yo no sigo a Jesús. Pero déjeme decirle que la angustia de todo modo la vas a pasar. Que los problemas en la vida de todo modo los vas a pasar. Jesús nos advirtió a nosotros, sus seguidores: en el mundo tendrás aflicciones, pero dijo: pero confía en mí. Quizás alguien diga: no, yo mejor no sigo a Jesús. Porque si seguir a Jesús es pasar angustia, mejor me quedo aquí como estoy. Pero déjame decirte que de todo modo vas a pasar angustia, le sigas o no le sigas. Pero hay una gran diferencia cuando en medio de esa angustia Jesús está contigo. Hay una gran diferencia, mi amado hermano, cuando en esa barca que vas está Jesús ahí. Porque cuando Jesús está en la barca, Él toma el control de todo, mi amado hermano. Mientras que cuando Jesús no está en tu barca, en la barca que vas viviendo, mientras que Jesús no está en tu barca, el diablo puede hacer presa de ti y hace contigo lo que quiere. Pero cuando Jesús está en la barca, no importa que se levanten, mi amado hermano, gigantescas olas, no importa que los vientos golpeen fuertemente, si Jesús está en la barca, tiene el poder para detener toda tempestad. Aleluya. Y si tiene el poder para detener toda tempestad, ¿acaso no tendrá el poder también para detener esta pandemia en la cual, mi amado hermano, la ciencia nada puede hacer? La Organización Mundial de la Salud nada puede hacer. Sí. Muchos dicen que ya está la medicina. Mandan WhatsApp por todas partes diciendo que ya tómense este té, que este medicamento se descubrió, y por aquí y por allá. Pero nada hay con certeza. La gente se sigue muriendo. Si hubiera ya un medicamento certero, mi amado hermano, ya nadie se estuviera muriendo. Pero sabe, mi amado hermano, todavía no hay una vacuna, no hay una medicina. La única medicina está en las manos de Jesús, aleluya. Hay gente aún que se ha levantado diciendo que me levantó el Señor en la madrugada para decirme que esta era la medicina para el COVID-19. Bueno, quizás fue la medicina para ti. Yo sí creo que Dios te puede levantar. Yo sí creo que Dios te pueda despertar y hablarte, decirte: tómate esto. Y sé que Dios te puede sanar a ti. Yo sí creo que Dios nos hable todavía. Yo sí creo en las revelaciones de Dios. Yo sí creo en los dones del Espíritu Santo. Pero hasta ahorita no ha habido una medicina certera para sanar el COVID-19. Cientos y cientos de fórmulas. Y que qué bueno
que algunos han sanado. Qué bueno que algunos han sentido un bienestar cuando toman ciertos medicamentos o ciertos té. Pero no hay una medicina concreta al 100% comprobada para el COVID-19. La única medicina, aleluya, la única medicina es la palabra del Señor. Y en la cual nosotros tenemos que confiar. La Biblia dice que se levantó una gran tormenta como la que estamos viviendo hoy. Una gran tormenta, mi amado hermano. Pero dice la Biblia que ellos fueron y despertaron al maestro. Tenemos que despertar al maestro, sí. Y decirle, Señor, mira la situación que estamos viviendo, Señor. Sí, tenemos quizás que acudir a Jesús, pero sin miedo a lo que está viviendo. Y diciéndole, Señor, pero que se haga tu voluntad, Señor. Porque si esta pandemia tú la estás permitiendo, Señor, con un propósito para que la gente se salve, gloria a tu nombre, Señor. Como cuando estaba en el Getsemaní y él no quería ir a la cruz, pero al final dijo, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Tenemos que clamar a Dios, sí, porque Él es el único que puede tener esto que estamos viviendo. Pero sin miedo. El único temor que debemos de tener es el temor reverente al Señor. Jesús dormía tranquilamente, plácidamente, estaba tranquilo. Mira lo que dice Juan 14:27, era lo que les estaba diciendo. Era lo que les quería enseñar, Juan 14:27, alabado sea Cristo. Dice la palabra del Señor en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso era lo que le reprochó Jesús a sus discípulos. El miedo, no el que lo hubieran ido a despertar, sino el miedo. Eso es lo que el Señor también hoy nos reprocha. Es lo que nos dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas miedo, no te amedrentéis, no te dejes engañar por falsa profecía. Todo esto es necesario que acontezca, pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. No tengas miedo. Y dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 8. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Quién no cree que en cualquier momento el Señor puede reprender todo virus? ¿Quién acaso no cree que el Señor se puede levantar y decir, hasta aquí nada más, ni una muerte más? Pero el Señor quiere ver nuestra fe. El Señor quiere que acudamos a Él de rodillas, pero sin miedo a lo que está pasando, sino confiando en Él. Porque en esta barca, porque en este 2020, el Señor está con nosotros. Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado. Pero tenemos que pararnos firmes. Acudir a Jesús, sí, pero sin miedo. Sino al contrario, como dice aquel canto muy antiguo, Él es mi paz. Él es mi paz. Acudir a Él, pero con esa paz, con esa tranquilidad de saber que Él tiene el poder para detener toda pandemia. Y si fuera su voluntad que tuviéramos que partir con el Señor, pues gloria a Dios, como han partido muchos consiervos, muchos hermanos, pastores, evangelistas. No es que ellos anduvieran mal, como muchas veces quizás alguien pudiera decir, es que andaba en pecado. No, era la voluntad del Señor. Si la voluntad del Señor es que tuviéramos que partir, gloria a Dios, que no tengamos miedo, porque allá nos espera un galardón, alabado sea Cristo. Dice la palabra, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Yo creo que todavía será grande bonanza en estos tiempos. Yo creo, mi amado hermano, que todavía,
Iremos a los templos, se abrirán los templos. La gente se convertirá por masa gigantesca al Señor. No importa que quieran aplicar la nueva normalidad. Yo estoy seguro que en medio de todo eso, aún gente del mismo gobierno se va a convertir al Señor. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, pero no temáis. Porque en esta barca donde nos hemos subido, Jesús se subió primero. Nosotros le estamos siguiendo sus pisadas. Nos hemos subido a la barca en este 2020. Y aunque se haya levantado esta tempestad de virus, Jesús tiene el poder y el control, mi amado hermano. No temáis. Y dice la palabra, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Mucha gente poderosa terrenalmente podrá decir también: ¿qué hombre es este? Los millonarios de esta tierra podrán decir: ¿qué hombre es este? Si esto fue planeado o no fue planeado, no importa. Habrá gente que se levantará diciendo: ¿qué hombre es este? Que cuando el pueblo de Dios clamó, Él reprendió la pandemia. ¿Qué hombre es este? Dirán los poderosos de la tierra. ¿Qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Que sea que haya sido planeado o no haya sido planeado esta pandemia, reconocerán el poder de Dios. Y tú habrás vivido una experiencia, y tú habrás sido protagonista, y tú habrás estado ahí en esa barca donde se levantó esta gran pandemia, pero que el Señor le reprendió. Eres privilegiado por estar en este 2020. Eras privilegiado por estar en esta barca con el Maestro, con aquel que todo lo puede. A ti te escogió para que vivieras este proceso. A ti te escogió para que pasaras por este momento. Eres privilegiado porque verás lo que Dios va a hacer aún en medio de esto. No serás un espectador, serás un protagonista. Serás alguien que va a vivir lo que Dios va a hacer. Siéntete privilegiado, solo no tengas miedo. Solo no tengas miedo. Es el momento, tú que me escuchas, para decidir si quieres subir también a esta barca donde Jesús está, o quieres seguir en esa barca. Porque al fin y al cabo estás también en este proceso. Pero ¿quieres que en este proceso Jesús esté contigo? ¿O quieres caminar el proceso solo? ¿Quieres pasar esta aflicción solo? Te aseguro que no podrás. ¿Por qué no te decides mejor a subir a la barca de Jesús como lo hicieron los discípulos? Ven y subamos a la barca. Digámosle al Señor: Señor, yo también quiero estar ahí contigo. Porque en la barca donde tú estás, estaremos seguros. Yo quiero orar en esta hora por aquellos que quieran subir a la barca de Jesús. Padre eterno, lloro a favor de todos aquellos que hoy deciden seguirte. Que hoy deciden, Señor, seguir tus pisadas. Que hoy deciden subir a la barca. Esa barca, Señor, donde tú vas. Esa barca donde las olas no podrán voltearla. Esa barca donde la pandemia no podrá voltear. Porque, Señor, tú eres el capitán de esa barca. Yo te ruego por cada una de las personas que hoy deciden seguir tus pisadas. Señor, yo te pido por todas aquellas personas que hoy deciden entregarse a ti. Por aquellas personas que quizás se habían bajado de la barca por miedo, por temor, pero que hoy deciden volver a subir a tu barca. Yo te pido por cada uno de ellos. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga, amados hermanos, allá en Ciudad de México y donde quiera que nos estén viendo. Dios les bendiga. Amados hermanos,
Ministerio Internacional Ríos de Agua Viva. Dios les bendiga grandemente.